¿Alguna vez has sentido que tus sueños son simplemente un ruido absurdo y sin sentido? Carl Jung nos reveló que lo que muchos denominan confusión no es falta de inteligencia, sino un código poético diseñado para salvarnos de la fragmentación. En un mundo obsesionado con la lógica y el rendimiento constante, nuestro inconsciente actúa como una balanza que intenta desesperadamente devolvernos el equilibrio. Hoy descubriremos por qué ignorar nuestros sueños es, en realidad, ignorar el pronóstico médico de nuestra propia psique. Si quieres entender el lenguaje ancestral que tu mente utiliza para advertirte de peligros que tu razón prefiere no ver, quédate hasta el final. El viaje hacia tu verdadero interior comienza ahora. El primer gran obstáculo para el ser humano contemporáneo reside en la pretensión de juzgar un sueño mediante las mismas normas que rigen la redacción de un contrato o la planificación de una agenda laboral. La vigilia, entendida como el pensamiento dirigido, opera bajo una lógica disciplinada y lineal que persigue la eficacia constante, evitando las contradicciones y seleccionando los vocablos más precisos para eludir cualquier impresión equívoca. Este es un pensamiento orientado hacia el exterior, estructurado fundamentalmente para la supervivencia técnica y el desenvolvimiento social del individuo. En contraposición, el sueño representa el pensamiento fantástico, donde el inconsciente carece de interés por la cortesía o las convenciones de la gramática. Su estructura resulta paradójica y, en ocasiones, absurda desde la perspectiva del ego, ya que en el espacio onírico el tiempo se desdobla, el espacio físico se desvanece y las contradicciones más profundas coexisten sin generar conflicto alguno. Por lo tanto, la confusión percibida en el sueño no debe interpretarse como una carencia de inteligencia, sino como un cambio de código comunicativo. El sueño no oculta su mensaje de forma deliberada, sino que se manifiesta en su lenguaje natural, que es esencialmente poético y ajeno a la racionalidad pura. Jung subrayó que el inconsciente es una entidad arcaica que manifiesta una preferencia clara por las metáforas y las imágenes, debido a que éstas poseen una capacidad de síntesis muy superior a la de los conceptos abstractos. Mientras que una noción como la ambición se percibe como una idea limitada y carente de vida, el inconsciente puede representarla vívidamente mediante un fuego que consume una morada o una escalera de extensión infinita. La imagen posee una carga emocional y sensorial que el término abstracto pierde inevitablemente en su proceso de definición. Bajo esta premisa de metáfora viva, el inconsciente opta por mostrar en lugar de decir. Si un individuo experimenta una sensación de estancamiento vital, el psiquismo no emitirá una nota aclaratoria sobre el estrés, sino que proyectará la vivencia de transitar por un túnel que se estrecha progresivamente. El simbolismo puro constituye el lenguaje original de la humanidad, pues antes de la invención del alfabeto ya existían las pinturas rupestres. El sueño es, en definitiva, la persistencia de ese pensamiento ancestral en la psique del hombre moderno. Un aspecto fundamental del fenómeno onírico es que ninguna percepción se pierde definitivamente en el olvido, ya que el sueño se construye a partir de los residuos de la atención consciente. Durante la jornada, la atención funciona como un foco que ilumina ciertos objetos mientras deja a otros en la penumbra. Un aroma sutil, el gesto fugaz de un desconocido o el titular de una noticia apenas ojeada son elementos recogidos por el inconsciente. Estos eventos inadvertidos conforman el material de construcción básico de nuestra actividad nocturna. Estas impresiones de baja intensidad adquieren un profundo valor simbólico al integrarse en la psique profunda. Un comentario trivial de un compañero de trabajo puede transformarse en el rugido de un león si el inconsciente detectó una amenaza real que la mente consciente decidió ignorar para preservar la compostura social. Este proceso de incubación demuestra que el material subliminal no es simple memoria olvidada, sino energía psíquica en busca de forma. El sueño ensambla estos fragmentos de la realidad cotidiana en un drama mítico para obligarnos a reconocer las emociones que contiene al despertar. Carl Jung propuso que la relación entre la mente consciente y el inconsciente es de carácter compensatorio, funcionando de manera similar a una balanza.
Si la mente consciente se inclina excesivamente hacia una postura extrema, una creencia rígida o una emoción reprimida, el inconsciente genera un peso en el lado opuesto mediante el fenómeno onírico para intentar nivelar la estructura psíquica. El ser humano moderno tiende a desarrollar orientaciones unilaterales, a identificarse demasiado con su papel social o su persona. Ante este escenario, el sueño actúa como un mecanismo de seguridad o termostato que busca evitar la fragmentación de la personalidad. La neurosis surge precisamente cuando el individuo ignora de forma sistemática estos intentos de equilibrio que emanan del inconsciente. El inconsciente suele manifestar aquello de lo que el individuo carece en lugar de lo que éste desea. Esta dinámica se observa claramente cuando una persona desarrolla un complejo de superioridad o una ambición desmedida durante la vigilia. En tales casos, el sueño tiende a presentar situaciones ridículas o degradantes para compensar esa inflada importancia personal. Por ejemplo, un alto ejecutivo que se percibe como invulnerable podría soñar que se encuentra desnudo en un lodazal, un símbolo que le devuelve a su realidad humana más elemental. En sentido inverso, si alguien atraviesa un periodo de timidez o falta de confianza, el inconsciente proyecta imágenes de triunfo o heroísmo que funcionan como inyecciones de energía psíquica para afrontar su situación real. Los sueños que parecen premonitorios no requieren de explicaciones sobrenaturales, sino que constituyen deducciones lógicas de un inconsciente que procesa señales que el consciente prefiere ignorar. El inconsciente actúa como un radar que recoge percepciones subliminares, desde un ruido inusual en un vehículo hasta un gesto de desprecio de un socio y, al sumar estos factores, produce un sueño de advertencia de que la crisis se manifieste plenamente. Jung ilustró este fenómeno con el caso de un alpinista que soñó que caía al vacío. Dicha imagen era una advertencia sobre su actitud temeraria frente al peligro. Al no modificar su conducta en la vigilia, el hombre falleció posteriormente en un accidente real. Por lo tanto, el sueño no debe interpretarse como una sentencia ineludible, sino como un pronóstico médico de la psique que señala las consecuencias más probables de mantener un rumbo determinado. Jung utilizó el término misonismo para describir una patología muy común en nuestra era, el miedo profundo e irracional a lo nuevo. El ser humano se siente seguro en lo que conoce. Cuando una idea nueva, por ejemplo un símbolo que desafía nuestras creencias, emerge del inconsciente, la reacción inmediata suele ser el rechazo o la negación. Para el hombre moderno, perder sus consideradas certezas tradicionales, científicas, religiosas o sociales, es equivalente a quedarse desnudo ante el caos. El misonismo es la barrera defensiva que nos impide evolucionar porque preferimos una verdad vieja que nos hace daño a una verdad nueva que nos obliga a cambiar. Jung sostiene que la fuerza de lo irracional no ha desaparecido, solo se ha disfrazado con términos médicos. En el pasado, si alguien sufría un ataque de pánico o una idea obsesiva, decía que estaba poseído por un demonio o bajo el influjo de un espíritu. Esto, aunque para la mayoría parezca supersticioso, tenía una ventaja. El mal estaba fuera y podía combatirse con rituales. Hoy la mayoría de los occidentales nos creemos demasiado civilizados para creer en demonios. Sin embargo, esas mismas fuerzas irracionales siguen ahí, pero ahora las llamamos fobias, obsesiones o neurosis. Un hombre que tiene miedo a los gérmenes de forma irracional está sufriendo la misma fuerza que el antiguo que temía un espíritu maligno. Digamos que un demonio se ha metido dentro de la psique. Jung critica que la medicina trate esto como un simple error biológico, cuando en realidad es una fuerza simbólica que reclama atención. Jung nos dejó por escrito que nuestra mente no es una tabula rasa al nacer. Así como el cuerpo conserva restos de nuestra evolución biológica, la mente conserva formas de pensamiento ancestrales. Estos conceptos arcaicos, que luego Jung llamaría arquetipos, son patrones que heredamos. Por eso, un niño puede soñar con dragones o monstruos mitológicos que nunca ha visto en sus libros. Su mente utiliza moldes que han estado en la humanidad durante miles de años. Bajo nuestra capa de barniz civilizado, racional y lógico, palpita una mente antigua que se expresa en símbolos. Si ignoramos estos restos arcaicos, nos desconectamos de nuestra propia raíz, lo que produce ese sentimiento de vacío tan común en la sociedad actual. Jung nos advirtió que nuestro inconsciente no es un búnker aislado, es un territorio poroso que recibe constantes impactos del entorno social. La sociedad de consumo utiliza imágenes diseñadas para activar deseos inconscientes. Cuando un cartel publicitario nos promete estatus o felicidad a través de un producto, está intentando apropiarse de un lenguaje simbólico para fines comerciales. El individuo moderno a menudo sueña con motivos que no le pertenecen a él, sino al ruido de la época. La propaganda política comercial puede crear una unilateralidad
en la conciencia colectiva que el inconsciente intenta compensar, a veces a través de pesadillas masivas o ansiedad social. Jung rescató una distinción fundamental que hemos olvidado en Occidente, la diferencia entre un sueño pequeño y uno grande. Los sueños individuales o pequeños son los que tratan sobre nuestros miedos personales, nuestros deseos o familias. Tienen una importancia subjetiva. Los sueños colectivos o grandes, para los pueblos que Jung denominó primitivos, no pertenecen al soñante, sino a la comunidad. En estas culturas, cuando el jefe tiene un sueño especial, se considera una revelación para todos. Es una brújula espiritual. Jung rescató una distinción fundamental que hemos olvidado en Occidente: la diferencia entre un sueño pequeño y uno grande. Los sueños individuales o pequeños son los que tratan sobre nuestros miedos personales, nuestros deseos o familias. Tienen una importancia subjetiva. Los sueños colectivos o grandes, para los pueblos que Jung denominó primitivos, no pertenecen al soñante, sino a la comunidad. En estas culturas, cuando el jefe tiene un sueño especial, se considera una revelación para todos. Es una brújula espiritual. Jung argumentó que el hombre moderno también tiene estos sueños, pero como no tiene la figura del hechicero para validarlos, los descarta como simples locuras o desvaríos nocturnos, perdiendo así una guía social valiosa. La participación mística, este concepto tomado del antropólogo Lucien Lévy-Bruhl, es crucial para entender la conexión del hombre con su entorno. Se trata de un estado de identidad psíquica donde el individuo no se siente separado de los objetos, los animales o la naturaleza. Para el hombre antiguo, un árbol no era solo madera, era una entidad con la que compartía una parte de su alma. Jung señaló que el hombre moderno ha roto esa conexión mediante el racionalismo. Al ver el mundo solo como materia prima para ser explotada, hemos perdido la identidad psíquica con la naturaleza. Esta ruptura genera una sensación de soledad existencial. Los sueños a menudo intentan devolvernos a esa especie de participación mística mediante símbolos de animales, bosques o elementos naturales, recordándonos que somos parte de un todo mayor. Jung lanza una crítica demoledora contra la idea de que los símbolos tienen un significado fijo y universal para todos. Antes que nada, la falacia de la traducción directa. A ver, los famosos libros de sueños que dicen cosas del tipo que soñar con una serpiente significa traición o soñar con dinero significa suerte son, para Jung, una simplificación peligrosa. Un símbolo no es una señal de tráfico con un único sentido, es una entidad orgánica. Si tratamos de interpretarlo de forma sistemática y rígida, matamos su capacidad de hablarnos. Jung afirmaba que nadie puede interpretar un sueño sin la colaboración activa del soñante, porque el significado no está en el objeto soñado, sino en la relación emocional con él. Para Jung, el mismo símbolo puede significar cosas opuestas en dos personas diferentes. La interpretación debe ser a medida. Para entender un sueño hay que conocer qué está pasando en la vida del individuo. Si alguien sueña con un caballo, el significado será radicalmente distinto si el soñante es un jinete profesional que si alguien que le tiene fobia a los animales. Jung pedía a sus pacientes que no solo dijeran qué era el objeto, sino qué sentían respecto a él. El contexto individual es el que le da la frecuencia correcta al símbolo. Si en el contexto del individuo la interpretación es solo una proyección del analista o del libro que se está consultando. Aunque cada sueño es individual, existen ciertos motivos que se repiten en la humanidad. Jung los analiza no para fijar su significado, sino para entender su finalidad. Volar a menudo representa un deseo de libertad, pero también puede ser una advertencia de que el individuo está despegado de la realidad o tiene una inflación de ego, es decir, que está demasiado alto. Caer suele ser un símbolo de compensación para alguien que se siente demasiado seguro o que ha construido su vida sobre bases falsas. El inconsciente le recuerda su fragilidad. Ser perseguido por animales representa un aspecto del instinto de la propia personalidad que el individuo está intentando ignorar o reprimir. Según Jung, el animal no quiere hacernos daño, sino que intenta que nos detengamos y nos integremos con esa fuerza natural que estamos rechazando. La obra de Carl Jung, y específicamente lo relativo a la función de los sueños, nos invita a una reconciliación necesaria. En un mundo dominado por el racionalismo extremo, donde solo lo que se puede medir, pesar o comprar parece tener valor, el sueño emerge como una voz disonante, pero profundamente sabia, que nos recuerda que somos mucho más que nuestra mente consciente. La gran lección de Jung es que la neurosis y el vacío existencial del hombre moderno nacen de una disociación. Hemos intentado separar la razón del instinto, la vigilia del sueño y lo civilizado de lo primitivo. El lenguaje de los símbolos no es un capricho de la mente, sino el pegamento que intenta unir esas piezas rotas. Ignorar el símbolo es, en última instancia, ignorar nuestra propia naturaleza.
Debemos dejar de ver el sueño como un ruido biológico o un residuo del día. Como hemos analizado, el sueño posee una intencionalidad. No nos habla para confundirnos, sino para equilibrarnos. Cada vez que cerramos los ojos, nuestro sistema psíquico activa un mecanismo de autorregulación tan preciso como el latido del corazón o la respiración. El sueño es la mano invisible que intenta evitar que nuestra personalidad naufrague en el exceso del ego o en la alienación social. La conclusión final debe ser un llamado a la humildad interpretativa. No existen atajos ni diccionarios mágicos. El símbolo exige respeto, tiempo y sobre todo una mirada honesta hacia nuestra propia vida. Como bien señala Jung, el hombre que se atreve a mirar hacia adentro y a descifrar sus propios símbolos no solo está resolviendo sus conflictos personales, sino que está reconectando con la memoria colectiva de toda la especie humana. Irónicamente, el lenguaje más antiguo de la humanidad, el lenguaje pictórico y mítico, es el que puede salvarnos en el futuro. En una era de inteligencia artificial y algoritmos, la capacidad de comprender el símbolo, lo irracional y lo luminoso, es lo que nos define como seres humanos. El sueño es el último territorio virgen, el único lugar donde la propaganda y el ruido externo no pueden silenciar la verdad de nuestra propia alma. Como decía Jung, quien mira hacia afuera, sueña, pero quien mira hacia adentro, despierta. No nos limitemos a tener sueños, empecemos a escucharlos, porque en ese diálogo entre la luz de nuestra razón y la oscuridad de nuestro inconsciente es donde realmente comienza el viaje hacia quienes estamos destinados a ser.